Hoy vamos a iniciar en Radio Iguana y en este programa, Una Mañana Perfecta, un ciclo dedicado a lo que hemos denominado ronda de opinión. El propósito es acercarles a ustedes una mirada local y regional sobre distintos temas, y para lo cual vamos a contar con la participación y el auxilio desde su saber científico de profesionales de nuestro medio. Hoy vamos a hablar de adicciones, prevención de adicciones, la salud pública, y por eso hemos convocado al doctor Víctor Elena, que ustedes conocen, de nuestra ciudad, y nos visita la doctora María Cristina Lisi, que es especialista en pediatría, pubertad y adolescencia, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, también asesora a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y es miembro del Tribunal de Evaluación en la especialidad del Colegio de Médicos. ¿Qué es lo primero que hay que decir cuando uno se refiere a prevención de adicciones, doctora? Yo hace años que hago consultorio de adolescentes, atiendo muchos adolescentes en mi consultorio, y después de escucharlos y aprenderlos, porque es importante aprender a escucharlos, veo que cada vez es mayor la necesidad de crear espacios donde se puedan expresar, donde se reconozca la capacidad de los adolescentes para ser actores sociales, no meros espectadores. Entonces estos espacios son importantes para que se puedan expresar y para que puedan plantear su problemática y a la vez, desde su óptica, dar soluciones a esto. Recordemos que el ser humano tiene comportamientos que nacen, crecen y se transforman de acuerdo al medio ambiente. Entonces, difícilmente los mecanismos congénitos sean más fuertes de los estímulos del contexto, es decir, del medio ambiente. Por eso, creo importante, más que describir los efectos de las drogas y cómo se droga y qué tipo de drogas y lo que hacen las drogas, hacer hincapié en el antes del consumo de las drogas, que es allí donde realmente se hace la prevención. Recordemos que, como dice una querida amiga y maestra de Rosario, una pediatra, la doctora Mirta Gelman, lo que no se incrusta de niño, difícilmente se inculca de adulto. Entonces, el comportamiento razonable, planificado, requiere conocimiento previo. Yo menciono mucho que sería importante, antes del consumo, aplicar vacunas explicativas, vacunas informativas, que los chicos conozcan lo que son las drogas, lo que les hace bien, lo que les hace mal. Y hay un dicho de Winnicott que me quedó muy grabado hace muchos años. Winnicott decía que las ratas de laboratorio, nacen sabiendo cuáles son los alimentos venenosos. Saben lo que les hace mal. El ser humano no. El ser humano debe aprender. Por eso hago tanto hincapié en la prevención y en la información de los chicos, para que luego se construyan como seres independientes y que puedan elegir. Porque el estar cerca de la droga no impide que consuman. Es decir, la relación que se crea entre el sujeto, o sea, el chico, y la droga, la va a decidir el chico, el adolescente. Y hablo de chicos porque, según las últimas estadísticas que tengo, empiezan a los 9 años con inhalantes y después continúan. Ahora, cuando ustedes hablan de espacios donde los jóvenes puedan expresarse y aquellos lugares donde es preciso inculcar determinadas conductas, valores, estamos hablando de la familia, de la escuela, de los ámbitos donde los chicos se socializan. Estamos hablando de una red en la que debemos trabajar todos los adultos, los médicos, los padres, los docentes, todos los adultos que estamos cerca de los chicos. En cuanto a la familia que usted mencionó, me resulta muy importante porque recordemos que la familia es una plataforma de despegue del niño, ¿verdad? Es decir, debe ser siempre sólida. Entonces los padres deben siempre hablar de estos temas, informar, repito, para que luego puedan elegir. Entonces, la familia es la base de la información. Luego, obviamente, se debe trabajar interdisciplinario. Desde la consulta, los médicos, nosotros, percibir, sabiendo qué chico puede ser propenso, si se puede llamar propenso, al consumo de drogas. Recordemos que la droga, la adicción a drogas, desde el alcohol, marihuana, cocaína, heroína, crack, paco, todo tipo de droga,
comienza con un consumo que a veces lo subestimamos y que es el consumo del alcohol, que lo estamos viendo desde los 9 años. La puerta de entrada. Es como un umbral. Generalmente, por estadísticas que tengo, el 90% de los chicos adictos a otras drogas han consumido alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo, digamos, a veces ocupa, o la adicción, el lugar de las palabras no dichas, el lugar de las palabras no habladas. Si el chico quiere tapar, anestesiar, recordemos que, por ejemplo, en el diccionario médico hace años, el primer anestésico fue el alcohol. ¿Y qué es un anestésico? Un anestésico es lo que tapa, lo que cubre, lo que anestesia, lo que deja que el chico no sienta ni el dolor, ni los problemas, ni encuentre soluciones. Cuando no las encuentra, bueno, porque ojo, los médicos a veces ayudamos a la adicción, a las pastillitas para adelgazar, que también son adictivas. Está bien esa las pastillitas para dormir, las pastillitas para estar contento, la pastillita mágica. Entonces el chico le otorga tanto al alcohol, tanto a la pastillita, o tanto luego a las drogas, que todos conocemos, el poder. Ese poder se lo da o se lo quita, sin darse cuenta que después del efecto de esto, ya sea alcohol o drogas, empieza otro problema más grave que el chico quiso tapar o solucionar. Doctor Elena, hablando de prevención, ¿cuáles son las respuestas que se pueden dar no solo desde la consulta privada, sino desde el hospital público, desde la salud, desde aquellos organismos que en la sociedad tienen la misión de informar, de permitir el hablar de estos temas para que los chicos no se encuentren de repente más influidos por la junta, esto es el ambiente que los rodea, y estén prevenidos acerca de los daños? Bueno, creo que lo que te está diciendo María Cristina es realmente lo más importante. Lo principal es como hacer esa plataforma y esa base para que cualquier persona, o en este caso los niños, siempre tengan como el inicio de saber realmente qué es lo que hay y qué es lo que le va a producir en el tiempo. Yo creo que si uno hace muy bien, como te decía Cristina, el hincapié en darle la explicación, no es que uno le enseñe qué tipo de droga ni cómo se consume, sino realmente explicarle lo que la droga produce en el tiempo y el daño que va a producir, que es siempre irreparable. Eso es algo importante que hay que seguir marcando, es siempre irreparable, es decir, nunca se vuelve a restaurar la persona o el niño hasta el estado habitual. Y la verdad que desde los sistemas de contención, por ahí podemos decir que en los ámbitos privados es muy difícil. Lo que sí en los ámbitos públicos, bueno, existen. De hecho, en los diferentes hospitales seguramente hay gabinetes, desde que se abordan interdisciplinariamente, desde un psicólogo, desde a lo mejor, como te decía Cristina, el pediatra que identifica a lo mejor a este niño que viene conflictivo, que viene con una familia a lo mejor con una base que no es sustentable en el tiempo, y bueno, seguramente ese gabinete o ese pediatra lo va a poder ir abordando y con el tiempo tal vez podamos ir tratándolo. El problema es, como te decía recién, si en realidad nosotros llegamos tarde a esto, llegamos cuando el chico ya ha consumido la droga, cuando realmente ya tiene instaurado el hábito de la adicción, se nos hace muchísimo más difícil trabajar desde el punto de vista médico. Porque realmente uno tiene que volver a sobrellevar cosas que han pasado desapercibidas en el tiempo. Es decir, hábitos, costumbres. Bueno, y eso es lo que realmente se nos complica muchísimo a trabajar desde los efectores públicos. Ahora, el Estado, desde el punto de vista de la educación, garantiza, determina la obligatoriedad, el niño, el joven incluido en el aula. La escuela, ¿qué rol juega en esto de, como decía bien usted, permitir hablar del tema para estar informados? La escuela debe ser formadora de opinión y debe formar chicos independientes y, como decía yo, con criterio para saber elegir. Afortunadamente ahora, como decía el doctor, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales están diferenciando que el niño es distinto del adolescente. Bueno, de ahí mi especialidad también. Yo soy pediatra y luego hice la residencia en pediatría, o sea, adolescencia. ¿Por qué? Porque la problemática del niño es distinta de la problemática del adolescente. Entonces, hay distintos niveles donde la escuela debe actuar.
en prevención de adicciones. Al niño se le debe explicar, comenzando con el alcohol, comenzando a resistir a la presión social del alcohol, que estamos hablando de niños de 9 años. En el año, bueno, hace bastantes años, de 3.888 alumnos que hicimos una encuesta, hice un trabajo en Rosario, el 70% empezaba a consumir alcohol a los 9 años. 10 años, inhalantes a los 9 años, 10 años. Estoy hablando de 10 años atrás, o sea que ahora es un poco más. Entonces, la problemática del niño de primaria se debe abordar, se debe prevenir con vacunas explicativas, con información, pero es distinta de la problemática del adolescente, porque el adolescente sufre, además de un entorno, de un contexto, sufre también la presión social. Entonces, ¿qué es importante? Es importante también en la escuela como en la familia enseñarles a elegir, enseñarles a resistir a esa presión social. Y cuando usted habla de presión social, estoy imaginando, digamos, entre sus pares, el Exacto. joven que no está en condiciones de decir no, de poner un límite a lo que los otros pretenden que él haga siguiendo la corriente o lo que hace ese Claro, grupo la omnipotencia de la omnipotencia del adolescente también tiene que ver en esto, por eso lo diferencio tanto del pediatra, de la acción pediátrica, de la acción de la primaria, que todavía no está esa omnipotencia, a mí no me va a pasar. Es decir, nosotros tenemos una graduación de los chicos que consumen. Primero es la experimentación, el adolescente prueba, yo pruebo para ver qué es, porque es decir, el probar situaciones riesgosas es algo propio del adolescente. No me voy a quedar pegado, a mí no me va a pasar. Eso sería la experimentación. Después comienza el uso. No, solo me fumo un puchito, me fumo una marihuanita. Los fines de semana, nada más para estar mejor, más contento. Eso es el uso. Después está el abuso. Es decir, pucha, yo sé que me hace mal, pero no puedo dejarlo. Antes de salir me tengo que fumar o me tengo que hacer esto, porque me parece bueno, como ahí ya que se convirtió en una patología. Y después ahí, claro, sigue la adicción, donde el chico sabe que no puede vivir sin esa sustancia. Le está dando esa sustancia, lo que hablábamos antes, el poder mágico de solucionar los problemas o de salir más feliz o de estar bien, sin saber que después se trae un problemón, no un problema. Entonces, la escuela y la familia deben trabajar, como decía el doctor, interdisciplinariamente, juntos. La familia, los padres, a veces hacen una negación, es decir, yo siempre hablo del diálogo, del acercarse, a pesar de que son bastante apáticos o parecen apáticos los chicos, pero los padres deben acercarse y preguntar. Obviamente el 80% de los chicos que consumen van a negar que consumen, para no preocupar a los padres. El 80%. Ahora, doctor Elena, ustedes como médicos, ¿tienen posibilidades de detectar algunos síntomas, algunas señales que a los padres les puedan indicar que su hijo está consumiendo o está experimentando, explorando? ¿Hay manera de saberlo? A veces se da en la consulta que, bueno, viene un chico con alguna inquietud sobre algún tipo de droga o sobre alguna cosa que le pasó al usar tal droga. O a veces también viene el padre justamente con esto, con la inquietud de, por ejemplo, demostrar o notar que el chico tiene cambios de hábitos. Por ejemplo, cambia la forma en la que se viste, cambia el trato, cambia a veces el comprender a sus hermanos, los hábitos de responsabilidad, es decir, empiezan a perder algunas series de iniciativas comunes. Y eso a veces es lo que nos trae a los padres a la consulta y muchas veces respaldado, bueno, como una cuestión de demostración, el niño a veces accede y dice, bueno, a ver, voy, como te decía recién Cristina, voy al médico a ver si realmente consumo o no consumo. Entonces dicen, bueno, que me haga un análisis. Entonces ahí uno ya va detectando diferentes factores, que es esto, la agresividad, por ahí ese tipo de cosas que, bueno, nacen de la iniciativa casi siempre el padre. Y a veces, como bien decíamos, si nosotros trabajamos interrelacionados, pensemos que a lo mejor una maestra o el preceptor de la escuela o alguien lo ve que el chico tiene diferentes comportamientos, la forma en la que llega al colegio, la forma como se viste, que a lo mejor siempre llega tarde, que siempre está preocupado, que siempre está con ámbitos de no estar cómodo en el lugar que está. Es decir, hay un montón de síntomas que de a poco uno los va detectando y esos son el mecanismo de ingreso para poderlo abordar posteriormente seguramente al niño, al padre y a toda la familia por detrás. Hay un test muy importante que lo usamos en la red de adolescencia,
en todo el país y en otros países, para saber si el chico utiliza drogas. Entonces, a los papás a veces les damos este test, como dijo el doctor, le hacemos preguntas si el chico parece retraído, si está hostil, si se han deteriorado las relaciones con los padres, si ha dejado de sus amigos, si han cambiado sus hábitos, si encuentra que usa colirios, si encuentra que tiene mancha de cigarrillos en los dedos o usa mucho perfume para taparse algún olor, si la nariz a veces le gotea mucho, si tiene dificultad para hablar. Fundamentalmente, bueno, cuando ya vienen con las pupilas dilatadas y los ojos rojos, eso lo puede detectar cualquier persona, no solamente un profesional. ¿Y qué le diríamos a estos padres? ¿Qué pueden hacer? Y siempre hay algunas pequeñas cositas. Cuando el adolescente crece, sale y no es como el chiquito que mamá voy allá, mamá vengo, me pasó esto. El chico llega y dice, hola, pa. Pon los auriculares y se va a escuchar música. Entonces, los padres debemos también cambiar para no romper el vínculo, ¿no es cierto? Siempre saber dónde está el adolescente, es decir, saber a dónde va, con quién está, animarlo a participar de otras actividades, porque el ocio en el adolescente está considerado como un ocio productivo. Es importante que el chico tenga su momento de ocio, pero el ocio excesivo es nocivo. Entonces siempre ser activo como padre, es decir, inculcarle a hacer un poco de deporte, hacer otra actividad que lo pueda mantener ocupado y no en la calle. Conocer los amigos del adolescente es muy importante. Me voy de fulano. ¿Y quién es fulano? ¿Y qué hace? ¿Estudia? ¿A dónde vive? Y por sobre todas las cosas hablar, explicar, como dije antes, vacunas explicativas. Ahí está. Ahora, me gustaría sobre el final, ambos, que tienen además experiencia desde el lugar de lo público, porque, bueno, del doctor Elena se sabe su actividad concejal de la ciudad, está en política, y la doctora Lisi asesora a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Me gustaría saber, finalmente, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, cuál es el rol del Estado en esta materia, porque da la impresión de que se ha puesto mucho énfasis en los últimos años en la represión del delito de consumo y no en todos estos temas que hemos estado hablando hoy y aquí, que es la prevención. Parece que hay un déficit respecto de lo que el Estado hace en materia de drogadicción. ¿Cómo lo ven Si ustedes? me permitís, te contesto una cosa. Recién había una pregunta, bueno, de un oyente que nos preguntaba específicamente a la doctora lo que empieza a ser el tema, como dice, de anestesiar, o sea, decir, cómo el adolescente, cómo el niño va anestesiando probablemente situaciones. Lo que nosotros queremos manifestar en esto, es cómo va obviando o cómo va tapando déficit. Por ejemplo, si uno habla de la anestesia, a lo mejor de la casa, es el déficit de la familia, el déficit de la comprensión, o muchas veces el déficit del acompañamiento. Lo que recién decía María Cristina, imaginemos que viene un chico, por ejemplo, algo re simple, un ejemplo totalmente simple. Un niño de 4 o 5 años probablemente cuando pierda la goma en el colegio es una situación importante, porque es su goma. Y cuando él viene a casa, nosotros le decimos, bueno, no, ahora no es importante la goma. Mañana voy y te compro 4, 5, 23 si querés. Pero en realidad, o sea, es decir, estamos tapando o a veces estamos viendo pequeñas cosas o pequeños signos de alarma que son importantes para el niño. Bueno, sin duda esto es tal vez lo que nosotros vamos diciendo, como que de a poco se va anestesiando, se va perdiendo. Y si me permitís, ese chico, cuando crece y le dice, papá, yo quisiera... Ay, espera que termine el fútbol, espera que después hablamos. Terminó y cuando... ¿qué querías hablar? No, ya fue, papá. Seguro. Eso es la palabra no dicha. Eso se va tapando, eso va anestesiando. Entonces después decimos, ay, pero los chicos son muy apáticos, no les podemos entrar, no les podemos hablar. En realidad, esa apatía es eso que mencionaba el doctor, es la anestesia que utilizan los chicos. El adolescente, y se lo digo a todos los papás, y porque soy mamá de adolescentes, el adolescente es urgente, es ya y es ahora. Dejamos lo que estamos haciendo y si él necesita hablar, hablamos. Si él pregunta, contestamos. Desde que perdió la goma, decirle, bueno, hijo, y darle la respuesta en el momento, no espera después. Porque el adolescente es hoy y el chico es hoy. Después puede ser tarde. Ya el chico no quiere comunicarse más. Usted preguntaba sobre el Estado. Sí. Bueno, yo me permití traer una ley
en realidad hay leyes, hay leyes en la provincia. Hay programas de prevención de adicciones en establecimientos educativos de la provincia, cuyo objeto primordial, dice, es generar conciencia en los niños y jóvenes respecto a los riesgos de la salud física y mental del consumo de sustancias. Bueno, sigue, la ley es muy larga, ¿no es cierto? Sí. Y para lo cual es necesario seminarios, talleres y demás. La ley está. La ley está. No hace falta leyes, hacen falta acciones de parte de los adultos. Yo hace unos años hice con 800 alumnos voluntarios, yo vivo en San Carlos, mitad en San Carlos, mitad en Santa Fe. 800 adolescentes se anotaron y teníamos talleres para padres, talleres para adolescentes, talleres para docentes, en capacitación de distintos temas. Ellos tenían su departamento de prensa, ellos armaban los talleres, es decir, y ellos participaban y proponían soluciones. Entonces creo que la ley está. Lo que hace falta quizás es el acompañamiento de nosotros los adultos desde cada uno desde su lugar. Doctor. Y a veces no, si sirve de explicación, yo creo que también no siempre es el eje en tratar de decir, como estábamos escuchando, como de a poco se va haciendo rutinariamente, decir, bueno, no, cada vez hay que ser más duro, cada vez hay que poner penas más graves, cada vez hay que perseguir más al consumidor, al vendedor. Yo creo que en realidad es todo lo contrario. Lo que hay que trabajar es bien la palabra, y ese creo que fue el tema del inicio de hoy de esta charla, fue la prevención. Si nosotros trabajamos sobre la prevención, es muy difícil que después tengamos que seguir trabajando sobre el tratamiento del adicto. Lo que tenemos que hacer es fortalecer todas medidas de prevención y no sobre el combate de la adicción. Recordemos siempre que si no hay demanda, no hay venta. ¿Sí? ¿Puede ser? Entonces yo creo que todos, incluso los medios de comunicación, como tratamiento preventivo, si utilizaran explicaciones que modifiquen el comportamiento de los chicos y los ayudemos a aprender a elegir, puede haber menos demanda cuando llega la edad en que comienzan a consumir. Bueno, aquí estamos utilizando esta herramienta comunicacional precisamente. Los felicito porque realmente invitarnos seguro, creo que es una alegría y es constructivo. Es una forma de poder ir volcando, y seguramente, bueno, con el correr de las acciones lo que vamos a ir teniendo es ida y vuelta con los diferentes vecinos de la ciudad, o con diferentes madres o padres, como te decíamos, que bueno, que van a ir pudiendo sacar o seguramente preguntar en un montón de formas de poder ir detectando, tal vez en esto que era prevención de adicciones, un montón de factores asociados. Es decir, nosotros estamos invitados y agradecidos por estar aquí, ¿no es cierto? Transmitiendo un poco nuestro granito de arena, de aporte. Pero también es importante, y me gustaría y me encantaría hacer un foro adolescente donde ellos expliquen, ellos propongan y ellos den sus soluciones desde su punto de vista. Que tomen la palabra. Muchas gracias a ambos. Gracias, que tengas buen día, y bueno, un saludo para vos y tu equipo técnico.